Pues siguiendo con el tema, estamos ahora en el apartado 1, cambiar pero seguir siendo el mismo. 2 puntos, cambios físicos. Todo lo que vamos a ver aquí es lo referido en el tema respecto a los cambios físicos, que son los más facilitos. Nos dice, no solo se pueden encontrar cambios físicos al analizar las actividades que realiza Belén. Belén era la del ejemplo que teníamos aquí al principio del tema. Despistáis por ahí, las actividades que realiza Belén durante su desayuno. En el bloque anterior, con Fiti y Iñaki, son otros ejemplos que había, ya estudiaste algunos. ¿No lo tienes claro? Veamos un par de ejemplos. Bien, empezamos a entrar en lo que realmente nos interesa. El movimiento es un cambio físico, ya que no cambia la naturaleza del cuerpo, solo su posición. Así que al lanzar los dardos, estos experimentan un cambio físico. Por tanto, nosotros debemos entender por cambio físico cualquier tipo de transformación que tenga la materia, es decir, cualquier objeto o cualquier sustancia, siempre y cuando ese cambio no sea interno, como decía, que no sea un cambio químico, un cambio que afecta a las moléculas. Entonces, es fácil comprender que si yo cojo y rompo un trozo de tela, se está produciendo un cambio físico, eso es evidente. Pero si yo me desplazo por la habitación, ya no es tan evidente ver que eso es un cambio físico. Y eso también es un cambio físico, porque ha cambiado mi posición en el entorno. Por tanto, cuando estudiemos los cambios físicos, tenemos que tener claro que cualquier tipo de movimiento se incluye dentro de estos cambios. Cualquier deformación continua, sea elástica, plástica o rígida, es también un proceso físico, pues cambia la forma, pero no la naturaleza de la sustancia. Cuando se refiere a la naturaleza de la sustancia se está refiriendo, se está refiriendo a los cambios propiamente químicos, ¿vale? A la modificación de las moléculas. Esto es evidente, ¿no? Si yo cojo un objeto y lo deformo, ya sea que lo estiro, como por ejemplo una goma elástica, o bien lo rompo, ¿vale? Que es a lo que se refiere por aquí, o lo deformo, imaginaos por ejemplo el trozo de tela que rompía, o cojo plastilina y la deformo para hacer un monigote. Pues es evidente que todo eso son cambios físicos, ¿verdad? Eso sí se ve claramente. Por tanto, cambios físicos va a ser los movimientos que tengan los objetos, pero también cualquier tipo de deformación. Nos pone de ejemplo, al aplastar una caja, porque se le coloca otra encima, sufre un cambio físico. Aquí en esta pelotita que está todo el tiempo botando y que nos va a volver locos, y que voy a quitar en un instante, ahí estáis viendo otro cambio, ¿verdad? Físico. La pelota cae al suelo y, bueno, han puesto muy exagerado el movimiento de cómo se deforma, ¿vale? Y observad que he dicho el movimiento, porque aquí tenemos en realidad un doble cambio físico. La traslación, el movimiento, pero también la deformación que tiene al principio. Todo esto nos lleva a lo que aparece aquí. Dice, un cambio físico es una transformación en la que no varía la naturaleza de la materia, es decir, las sustancias no se transforman en otras diferentes. Esto ya lo expliqué en el otro vídeo. Estas transformaciones serían transformaciones moleculares, se refería a los cambios químicos, ¿de acuerdo? Entonces, un cambio físico es una transformación en la que no varía la naturaleza de la materia, es decir, donde no hay cambios químicos y que, por tanto, mantiene todas sus propiedades y características. La pelota, aquello que lo conforma, en cualquier cambio físico va a seguir siendo lo mismo. La rompamos, la aplastemos o la lancemos de un lado a otro. Va a seguir siendo la misma sustancia y va a tener, en esencia, las mismas propiedades y las mismas características. Sí, yo entiendo que cojo un cuchillo, rajo la pelota y la pelota deja de funcionar. Pero lo que son su estructura molecular, lo que son las sustancias internas que la conforman, siguen teniendo las mismas propiedades y características. Por ejemplo, va a transformarse en líquido si lo calentamos a una misma temperatura, que sería bastante alta, en el caso que nos constituye aquí, en fin, va a tener las mismas características. Esto nos interesa mucho. Los cambios físicos pueden ser reversibles o irreversibles y es muy sencillo de entender y ya nos lo está explicando las palabras.
Un cambio reversible es un cambio que puede volver a ponerse al principio. ¿De acuerdo? Y un cambio irreversible es el que ya no tiene marcha atrás. Se ha producido un cambio y ya nunca más vamos a regresar al estado o posición inicial. Vamos viendo las explicaciones y ejemplos que ponen aquí. Dice, en ambos casos, tanto en los cambios físicos reversibles o irreversibles, en ambos casos la materia conserva sus propiedades, pero cuando el cambio es reversible, puede recuperar, como decía antes yo, su forma inicial, como cuando un cuerpo se mueve y cambia de posición, o cuando estiramos una goma del pelo. Yo cojo una goma elástica, la estiro, y mientras no se rompa, ese es un cambio reversible, porque puedo volver a poner la goma elástica en la misma posición. Lo mismo si yo cojo una pelota y me pongo a jugar con ella. Está cambiando de posición, ¿de acuerdo? Pero puede volver a la misma posición en la que estaba. Por ejemplo, le doy con el pie, la pelota sube, baja el pie, ya está regresando a la misma posición. Es por tanto un cambio físico reversible, es decir, que puede regresar al principio. Si el cambio es irreversible, no puede recuperar su forma inicial. Esto ya va a ser imposible. Es lo que sucede cuando rompemos un objeto de cristal. Sigue siendo cristal, es decir, no ha cambiado sus propiedades ni sus características, pero ha perdido su forma. Aquí lo tenéis. Si se nos rompe un vaso de cristal, yo ya no puedo hacer que ese vaso de cristal sea como era al principio. Alguien me dirá, bueno, ¿puedes coger pegamento, pegarlo? Sí, pero ya no va a estar en el estado inicial, porque en su estado inicial el vaso no tenía pegamento. Y seguro que habrá pequeños, minusculísimos trocitos de cristal del vaso que no los voy a poder pegar aún así. Otro ejemplo de cambio irreversible lo tengo con la goma elástica. Yo cojo la goma elástica, la tiro, se me ha roto. Ahí ya tengo un cambio irreversible, ya la goma ya no puedo unirla, ya no puedo juntarla, ¿de acuerdo? Estamos con lo mismo, se ha producido una rotura. En la siguiente animación te lo explican y puedes también realizar unos ejercicios para comprobar que lo has entendido bien. Pulsa sobre el dibujo para verla. No pulséis porque es una animación antigua, probablemente no funcione y esto al fin y al cabo es súper sencillo de entender, no tenéis que darle más vueltas. Seguimos por tanto. ¿Qué puede modificarse en un cambio físico si la materia sigue siendo la misma que era y no cambia sus propiedades? Bueno, ya estamos viendo o hemos visto que podemos modificar la posición o podemos realizar deformaciones, como indicaba aquí. Ya has visto dos posibilidades, las que precisamente os estaba mencionando, la posición y la forma. Pero también pueden variar el tamaño o el estado físico. En el apartado siguiente verás ejemplos de distintos tipos de cambios físicos. Bueno, pues en el apartado siguiente le pinchamos, tenemos ejemplos de cambios físicos y aquí el temita se complica un poquito más. Se complica un poquito más porque hay que estudiar unas cuantas cosas de memoria, concretamente lo que aparece en esta tabla, pero por lo demás es fácil de ver. Lo vamos a ir trabajando poquito a poco y lo podréis comprobar. 1.1. Ejemplos de cambios físicos. Cuando calentamos agua hasta que hierve, como hizo Belén, la de los ejemplos, para prepararse el té, el agua experimenta un cambio de estado, pasando de líquido a sólido. Vale. Esto es una errata, porque nos dice calentamos el agua hasta que hierve, por lo que cuando nosotros calentamos el agua no pasa el agua de líquido a sólido, pasa de líquido a gaseoso, por lo que aquí tiene que venir gaseoso, ¿vale? En este caso, Belén está cogiendo un cazo, le echa agua, el agua se va calentando y va pasando de agua líquida a agua en estado gaseoso, como os estaba diciendo, se transforma en vapor de agua. Y ahí nos estamos encontrando una nueva transformación física. Y alguien me puede decir, no, esto es una transformación química porque el agua se ha evaporado. Antes era agua y ahora no lo es. Error. Sigue siendo agua. ¿Vale? Sigue siendo H2O. Sigue siendo exactamente lo mismo. Lo que pasa que al principio era agua líquida, como normalmente nos la encontramos.
Nosotros la hemos calentado y lo que hemos hecho es realizar unas roturas. No voy a pasar a explicar esto, no merece la pena entrar en esos detalles. Se produce una rotura de las uniones que hay en el agua y ese agua se transforma en gas, pero sigue siendo agua. Lo que nosotros estamos viendo subir, el humito, ese vapor de agua, eso sigue siendo H2O, sigue siendo exactamente el mismo agua, solo que ha cambiado de estado. Por tanto, una transformación física, aquí está la pelotita simpática, una transformación física no solamente cuando un cuerpo se mueve o cuando un cuerpo se deforma, ya sea de forma elástica o incluso llega a romperse, sino que también se habla de transformación o cambio físico cuando se está produciendo un cambio de estado. Y eso es a todo a lo que se refiere este cuadrito de aquí que os decía que hay que estudiarse. Vamos a continuar y luego pasamos al cuadro. Nos dice, vamos a estudiar dos tipos de cambios físicos. Cambios de estado, que es el ejemplo que veíamos aquí con su errata, y las mezclas. Las mezclas también las hemos introducido anteriormente cuando hablábamos de las disoluciones o mezclas homogéneas. Empecemos con los primeros, es decir, con los cambios de estado. Los cambios de estado físicos se producen fundamentalmente por absorción o desprendimiento de energía. Esto habría que estudiarlo de memoria, pero que no es importante. Así, si calentamos agua hasta llegar a los 100 grados centígrados, esta pasa de estado líquido a vapor. Y es que sucede que en el agua, a los 100 grados es cuando se produce esa rotura que yo os mencionaba y se lleva a cabo ese cambio de estado. A 100 grados el agua deja de estar líquida para transformarse en vapor. Por el contrario, si disminuimos su temperatura hasta 0 grados, el agua líquida pasará a estado sólido y tendremos hielo. Efectivamente, yo cojo agua, la meto en el congelador, ese agua empieza a enfriarse y cuando llega a los 0 grados exactamente es cuando el agua se transforma en hielo. Lo mismo sucede con otras sustancias, aunque los puntos de ebullición y de fusión varían para cada una. Mirad, una cosa que tenemos que tener clara es que todas las sustancias que podéis ver, absolutamente todas, tienen cambios de estado. Es muy fácil verlo en el agua porque el agua a 100 grados se evapora y el agua a 100 grados se congela. Pero todas las sustancias, como menciona aquí, todos los objetos también van a tener sus cambios de estado. Lo que pasa es que suelen ser a unas temperaturas mucho más radicales, mucho más altas o más bajas. Un ejemplo que os he buscado es el hierro. El hierro, su punto de fusión, es decir, cuando el hierro pasa de sólido a líquido, porque el hierro normalmente no lo encontramos, vamos, siempre prácticamente en estado sólido, ¿verdad? A menos que veamos un documental por la tele, el hierro que está en estado sólido, su punto de fusión, es decir, cuando pasa a ser líquido, no es a los 100 grados como el agua, es a los 1500 grados aproximadamente. O sea, fijaos que hay que calentar el hierro una cantidad de grados hasta llegar un poquito más por encima de los 1500 para que el hierro pase a ser líquido. Eso es lo que sucede, por ejemplo, en una forja, que lo habéis visto en los documentales. Pero es que el hierro también de líquido podría pasar a ser gaseoso. Ahí tendríamos el punto de ebullición, que es cuando se pasa del estado líquido a gaseoso. Y el punto de ebullición en el hierro está cerca de los 3000 grados centígrados. O sea, imaginaos la temperatura tan tremenda que hay que darle al hierro para que se evapore. Concretamente, este cambio, este paso de líquido a gas, se da en el hierro en torno a los 2850 grados, ¿vale? Algunos grados para arriba o para abajo, no recuerdo exactamente. A veces se oye decir, el vapor con el frío se hizo agua. Es incorrecto. ¿Por qué es incorrecto? Tanto el vapor de agua como el agua líquida son la misma sustancia, agua. Claro, por eso es incorrecto. Fijaos que la expresión dice, el vapor con el frío se hizo agua. No, el vapor ya era agua. Cuando tú ves vapor por ahí, por ejemplo, cuando ves la niebla, eso ya es agua. Eso no tiene que transformarse en agua. Simplemente que es agua gaseosa, ¿vale? Da igual, por tanto, si el agua te la encuentras sólida, siendo hielo, líquida o gaseosa, es decir, como vapor de agua. Sigue siendo agua y sus propiedades son las mismas, lo que ha cambiado es el estado, ¿vale?
Y eso le va a dar unas particularidades concretas, pero lo que es la sustancia sigue siendo exactamente la misma. La condensación del vapor es tan solo un cambio físico de estado gaseoso a líquido, es el ejemplo que está poniendo aquí, ¿vale? En este vídeo de la Eduteca puedes aprender más sobre cambios de estados del agua. Comprobado, el vídeo funciona, así que dadle, verlo y aprenderéis un poquito más. Nos vamos a ir a este gráfico. Vale, acá lo tenemos. Mirad, aquí lo que nos estamos encontrando y tenéis que estudiar para el examen son los cambios de estado. Aquí tenemos los 3 estados principales de la materia. En realidad hay más estados, pero son muy raros encontrarlos, ¿vale? Muy raros, muy extremos. A nosotros nos interesan estos 3 estados, el sólido, el líquido y el gaseoso, que los conocemos de sobra. Y esto que estáis viendo aquí, en medio de ellos, con sus flechitas, es el nombre que recibe la transformación, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cuando una sustancia pasa de líquido a sólido, por ejemplo, cuando el agua, que la tiene en un vaso en formato líquido, la metes en el congelador, se congela y se transforma en hielo, a eso se le está llamando solidificación. Y siempre vamos a tener el paso inverso, por eso siempre hay 2 flechas en una dirección y otra en la otra, ¿verdad? Aquí sucede lo mismo y aquí. Por ejemplo, si yo cojo esa agua, que es hielo, la saco del congelador, la dejo al aire libre, le da el sol y empieza a descongelarse, a transformarse de nuevo en líquido, lo que estamos teniendo es un proceso de fusión. Lo mismo tenemos en relación al líquido y al gas, ¿vale? Por ejemplo, la vaporización, o que también recibe el nombre de ebullición. Cojo agua, la tengo en un cazo, la caliento y voy creando vapor de agua. Empieza a evaporarse, ¿verdad? Ese proceso recibiría el nombre de vaporización. Os he puesto ya este ejemplo en un par de ocasiones anteriormente. También tendríamos, por tanto, el proceso inverso. Yo tengo agua en formato gaseoso y se transforma a formato líquido, a estado líquido. Y eso se le llamaría condensación. Tal vez un poquito más difícil encontrar un ejemplo de esto, pero es muy sencillo si pensamos en una ducha en el cuarto de baño. Si uno se ducha en el cuarto de baño, empieza a empañarse el cristal del espejo o el de una ventana. ¿Y qué es lo que ha pasado ahí? ¿Por qué se está empañando? Muy sencillo. Tú tienes el agua caliente, estamos dando por hecho una ducha con agua caliente, que las duchas con agua fría deberían de prohibirlas. Bueno, pues estamos en una ducha con agua caliente y se está produciendo ahí un proceso de vaporización, el agua se va evaporando. Y como vapor de agua empieza a distribuirse por todo el cuarto de baño y llega esa agua volando a los cristales, ¿de acuerdo?, de la ventana o del espejo. Pero el cristal está frío. Entonces, al chocarse, empieza a empañarse y termina transformándose en agua, que va cayendo por la ventana, por el cristal hacia abajo. Ahí habéis tenido un proceso de condensación. Teníamos vapor de agua y en el contacto con el cristal se ha enfriado y ha pasado a transformarse en agua líquida. Los casos, las transformaciones directas de sólido a gas sin pasar por líquido, también se pueden dar, pero son mucho más raros y no vamos a estudiar, porque no merece la pena, ejemplos. Aquí lo que sí tenéis que estudiar es lo que aparece en la tabla, hay que estudiarlo de memoria. Por tanto, hay que estudiar que la sublimación es el paso de sólido a gas y habrá que estudiar que la sublimación inversa, o también cristalización, es el paso de gas a sólido. ¿Bien? Por tanto, esto es muy importante, hay que sabérselo de memoria. Quitamos aquí papeles y seguimos avanzando. Curiosidad, nos interesa. Dice, la temperatura es responsable de otros tipos de cambios físicos. ¿Te has dado cuenta de que durante el verano cuesta más ponerse o quitarse los anillos? Eso es debido a que con el calor los dedos se dilatan, se hacen algo más anchos y por eso el anillo entra más ajustado. En invierno sucede lo contrario.
Esto siempre que no engordemos, ¿eh? Si engordamos ya, la transformación es de distinto tipo. Pero aquí estáis viendo cómo es muy sutil a veces los cambios de las transformaciones, ¿no? De tipo físico. Estamos en verano y nos cuesta más ponernos el anillo. ¿Y por qué? Porque nuestra carne se ha dilatado un poquito y a su vez también ha habido dilataciones y contracciones en relación al hierro. Bueno, perdón, en relación al metal. No tiene por qué ser un anillo de hierro, ¿no? Al bajar la temperatura, los dedos se contraen un poco y es más fácil colocárselos. Esto sería en invierno, la contracción, en ese caso lo que se daría. Y en verano sería la dilatación. Y esto también son cambios físicos, está claro, ¿no? Estos serían tipos de deformaciones. Así que normalmente a medida que va aumentando la temperatura, como es en el verano, normalmente la sustancia de los objetos se contraen un poquito, muy poquito, no se ve a simple vista, pero, se dilatan, perdonad, como estaba al principio me he liado. En verano los objetos se hacen ligerísimamente más grandes, es decir, se dilatan. Esto a simple vista no se ve, pero sí lo notamos en el ejemplo que nos ponía aquí de los anillos. Y en invierno sucede lo contrario. Las temperaturas, cuanto más bajas, los objetos se van contrayendo, es decir, muy ligeramente van reduciendo su tamaño. Así que para no tener problemas durante el intercambio de anillos, es mejor casarse en invierno que en verano, o tener a mano unos cubitos de hielo, por si hay que enfriarle el dedo a uno de los novios. Bueno, una bromilla que nos saca acá. Pasemos ahora a las mezclas. Bueno, pues a partir de aquí vamos a verlos en el siguiente vídeo, que vamos ajustado aquí con los tiempos de grabación.